gran saludo para todos. Continuamos con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video, de manera particular, vamos a tratar un resultado muy importante, que es el del teorema del muestreo. El teorema del muestreo regula bajo qué condiciones una señal analógica puede representarse sin ambigüedad por esta colección X espaciadas de muestras, lo que hemos llamado la señal en tiempo discreto o secuencia. Entonces, el teorema del muestreo lo que establece es lo siguiente. Nos dice que si una señal analógica X de t contiene componentes frecuenciales hasta una frecuencia Fmax, entonces la señal podrá representarse sin ambigüedad por un conjunto de muestras X espaciadas en el tiempo, X de n, t grande periodo de muestreo, siempre y cuando la frecuencia de muestreo f sub s satisfaga esta relación. La frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Entonces, fíjense, aquí lo interesante es que tenemos una señal X de t, que está evolucionando en el tiempo, este es el eje de tiempo, y las condiciones del teorema del muestreo se establecen en el dominio de la frecuencia. Entonces, nosotros tenemos nuestra señal X de t con respecto del tiempo, pero también estamos interesados en una expresión que dependa de la frecuencia. Entonces, este espectro tiene un ancho de banda de Fmax. Entonces, siempre y cuando exista esta componente frecuencial máxima, que se respete esta condición, nosotros tenemos garantía de que las muestras de la señal analógica son únicas. Ok, lo de la frecuencia de muestreo. Nosotros habíamos hablado de que este muestreador, este switch, se cerraba cada t segundos. Y cuando él se cierra, nosotros logramos adquirir una muestra de la señal analógica. Bueno, la frecuencia de muestreo es el recíproco del periodo de muestreo. La interpretación sería como la velocidad a la cual se cierra este switch. Ok, vamos con lo del tiempo y esa frecuencia máxima de la que habla el teorema del muestreo. Entonces, vamos a verlo con una señal biológica que es la señal electrocardiográfica. Entonces, aquí tenemos un patrón que se repite en el tiempo, ¿no? Para la señal electrocardiográfica. Y es usual denotar partes de esta señal con estas letras, ¿no? P, Q, R, S, T. Entonces, por ejemplo, aquí estaría esta parte, que es lo que se llama el complejo QRS. Este intervalo aquí, QRS. Y bueno, dependiendo de las letras involucradas, aparecen otros segmentos. Pero aquí lo importante es que esta señal electrocardiográfica que registra la actividad del corazón, la actividad eléctrica del corazón, esto es función del tiempo. Nosotros, utilizando algunas herramientas, básicamente la transformada de Fourier, nosotros pudiéramos obtener la información frecuencial de esa señal electrocardiográfica. Entonces, fíjense que aquí en rojo aparece la señal electrocardiográfica, esta en azul es si aislamos lo que es el complejo QRS. El complejo QRS, su información frecuencial, bueno, se comporta según esta curva en azul. Bueno, y aparecen otros elementos aquí en esta gráfica, ¿no? Que considera varias señales de manera simultánea. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que estamos apreciando, es que esta información frecuencial, la amplitud aquí, está disminuyendo gradualmente. Esto quiere decir que eventualmente la frecuencia máxima está apareciendo. Entonces, esa frecuencia máxima, en el caso de una señal electrocardiográfica, es del orden de los 250 Hz. En el caso de una señal electromiográfica, actividad muscular, es del orden de 10 kHz. Una señal electroencefalográfica, Fmax, ¿okay? La frecuencia máxima es de 150 Hz. En el caso de una señal electrooculográfica, actividad del ojo, y electroretinográfica, aquí retina, bueno, son del mismo orden, 50 Hz. Y una señal
gástrica aquí es de 1 Hz, ¿no? La componente frecuencial máxima es muy baja para este último tipo de señal. Entonces, este conocimiento de la frecuencia máxima nos sirve, por lo menos para estas señales biológicas, nos permitiría definir una frecuencia de muestreo que satisfaga las condiciones del teorema del muestreo, y de esta manera las muestras de estas señales nos van a permitir representar sin ambigüedad las señales analógicas respectivas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una señal analógica que es un coseno. La escritura general de esta señal, la fórmula de esta señal, bueno, recuérdense de los cursos de física sobre todo, es esta, ¿no? Coseno de omega 0t en términos de la frecuencia angular, o si quieren, coseno de 2pi f0 por t. Entonces, si nosotros analizamos esta señal, por ejemplo, si la representamos de esta manera, esto lo podemos ver como 2 por 1250, eso da 2500, por pi por t. El argumento aquí del coseno. Y esto lo podemos escribir como 2pi, ¿okay? Aquí 2 por pi, por 1250 por t. Entonces, si lo escribimos de esta manera, nos damos cuenta que la frecuencia máxima, ¿okay?, es la única frecuencia que tiene este coseno, es 1250. El teorema del muestreo nos dice que la frecuencia del muestreo debe satisfacer esta desigualdad, ¿no? 2 veces F max. 2 por F max da 2500, la frecuencia de muestreo es 5000, satisface esta condición. Por lo tanto, se están cumpliendo las condiciones del teorema del muestreo. El recíproco de 5000, 1 entre 5000, nos da el periodo de muestreo, que es 0,2 milisegundos. Entonces, las muestras que van a representar sin ambigüedad la señal analógica, por la elección esta de la frecuencia de muestreo, van a estar separadas por este espacio de tiempo, ¿no? 0,2 milisegundos. Fíjense otro aspecto, ¿no?, con este ejemplo. Tenemos la señal analógica, la frecuencia de muestreo 5000, el periodo de muestreo, que es el recíproco, y si queremos calcular la expresión matemática de la secuencia, nosotros simplemente reemplazamos el tiempo, este tiempo, por nt. Y de esa manera nosotros discretizamos por nt. Eso es lo que hemos hecho. Recuérdense que t también es igual a 1 entre la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, para pasar de acá a esta expresión, bueno, yo estoy sustituyendo t por su valor, que es 1 entre 5000. 1 entre 5000, que es lo que tengo acá, ¿no? 2500 entre 5000 me da pi medio. Entonces, las secuencias, aquí las muestras, ¿okay?, del lado discreto, evolucionan analíticamente, matemáticamente, de esta forma, ¿no? Coseno de pi medios de n. Entonces, nosotros variamos n aquí y vamos obteniendo las amplitudes de nuestras muestras. ¿Las muestras de quién? De la señal analógica. Ok, entonces aquí tenemos una instrucción, un programita, un conjunto de instrucciones en MATLAB para graficar la señal analógica. El coseno de 2500 pi por t. Esta es la gráfica de la señal analógica. Ahora queremos graficar la secuencia, ¿no? La secuencia, recuérdense que se comporta de esta manera, coseno de pi medio de n. Entonces, aquí las graficamos simultáneamente. Entonces, estas instrucciones de la parte superior, acá, estas tres, aquí está el intervalo de tiempo entre 0 y 6 milisegundos, 0,006. Aquí la expresión matemática del coseno analógico, y con plot tenemos esta gráfica, ¿no? N está yendo de 0 también a 6 milisegundos en intervalos del periodo de muestreo, ¿no?, que es 1 entre la frecuencia de muestreo.
Entonces, aquí discretizo, reemplazo la, la variable de tiempo por n. Y fíjense aquí estoy graficando en la parte superior la señal analógica y en la parte inferior la secuencia. Con esta instrucción, el subplot, fíjense que aquí tenemos estos tres numeritos. Los dos primeros los podemos interpretar como, si quieren, como una matriz. Entonces, este es el número de filas y este es el número de columnas. Entonces tenemos dos filas y una columna. Entonces, este es tercer numerito, 1 aquí y 2 acá. 1 corresponde a esta gráfica y 2 a la inferior. Entonces, aquí subplot 2, 1, 1. Estamos graficando en la parte superior la analógica y en la parte inferior la discreta. En la siguiente gráfica acá, superponemos las dos. Entonces, fíjense que aquí en anaranjado están los tallitos de la secuencia, las muestras de la señal analógica. En este caso, las muestras representan sin ambigüedad la señal analógica, porque estamos cumpliendo con el teorema del muestreo. Vamos a ver un ejemplo donde se incumple el teorema del muestreo. Y en este caso, estamos discretizando tres señales analógicas, X1, X2 y X3, con esta frecuencia de muestreo, 1000 Hz, que si tomamos el recíproco, obtenemos 1 milisegundo, y eso es el periodo de muestreo. Entonces, fíjense, si ustedes sacan sus cuentas aquí, esto si lo queremos representar en la forma general, que es 2pi f0 por t, para identificar cuál es la frecuencia máxima, en este caso, esto se puede escribir como 2pi por 2250 t. Esto que está acá como 2pi por 1250 t. Y esto último como 2pi por 250 t. Entonces, la frecuencia de muestreo es 1000. Con esta frecuencia de muestreo, no podemos representar adecuadamente la señal analógica X1 ni la señal analógica X2, pero esta sí. ¿Okay? Estas dos primeras no, y esta sí. Porque recuérdense que en este caso, dos veces esta frecuencia da 500. Y 500, bueno, esta frecuencia 1000 es mayor que 2 veces 500. Entonces, la pudiéramos representar sin ambigüedad. En este caso, no, porque 2 por 1250 nos da 2500. No estamos cumpliendo el teorema del muestreo y mucho menos con la primera señal analógica. Ahora bien, si ahora discretizamos estas tres señales, si ustedes reemplazan la t en cada caso por n t periodo de muestreo, y hacen las cuentas, se van a dar, van a notar que la secuencia para cada una de estas tres señales analógicas es la misma. Y se escribe de esta manera, ¿no? Como coseno de pi medios de n. ¿Qué quiere decir eso? Que las muestras de estas tres señales son las mismas, evolucionan de la misma manera. Y eso es por el incumplimiento de las condiciones del teorema del muestreo. La frecuencia de muestreo no se ha elegido de manera adecuada, tomando en cuenta la componente frecuencial máxima, que sería la de la señal analógica X1. Fíjense, aquí estamos graficando las tres señales analógicas. El X1 se está representando en negro, aquí este símbolo, la pinta en negro, X2 en blue, en azul, y la última es en rojo, ¿no? Red. Entonces, aquí están las tres señales analógicas graficadas de manera superpuesta. Vamos ahora a obtener las muestras. Entonces, para obtener las muestras, nuevamente aquí tenemos en la parte superior las tres señales analógicas. Y para obtener las muestras, bueno, yo discretizo. Recuérdense que el periodo de muestreo es 0,001, 1 milisegundo. Entonces yo voy a ir de 0 a 3 milisegundos en pasos, en incrementos de 1 milisegundo. Entonces discretizo la primera señal analógica
discretizo la segunda y discretizo la tercera. Y ahora, con esta instrucción hold, yo grafico simultáneamente aquí el caso discreto, ¿no? Superpongo la gráfica de las señales discretas. Entonces, fíjense que en las muestras de la señal discreta 1, yo coloco este símbolo, el asterisco. Para la discreta 2, donde está la señal discreta 2, yo coloco en sus muestras el símbolo de más, de adición, y en el caso de la tercera señal discreta, un circulito. Fíjense que aquí están las muestras. Aquí está la primera muestra. Un milisegundo después está la siguiente muestra. Un milisegundo después, que es el periodo de muestreo, la tercera muestra, y aquí estaría la cuarta. Entonces, en este intervalo de tiempo, de 0 a 3 milisegundos, tenemos estas 4 muestras, porque el periodo de muestreo es de 1 milisegundo. Y fíjense que en ese tiempo, en ese instante de tiempo, están coincidiendo los 3 simbolitos. El asterisco, la suma y el circulito. Asterisco, suma y circulito. Eso nos indica que las muestras de las 3 señales son las mismas. Esta ambigüedad es consecuencia de que se ha incumplido el teorema del muestreo. Y lo más interesante acá es lo siguiente. Cuando se incumple el teorema del muestreo, aparece un fenómeno que se conoce como el fenómeno de aliasing. Aquí las muestras correctas son las muestras de la señal roja. Y la señal roja es la señal de baja frecuencia. Fíjense que la señal en rojo es una señal más lenta que la que está en azul y que la que está en negro. Entonces, este fenómeno que aparece cuando se incumple el teorema del muestreo, que es el fenómeno de aliasing, se traduce como que las altas frecuencias se están confundiendo con las bajas frecuencias. Entonces, del inglés aliasing es tomar el alias, el sobrenombre. Entonces, las altas frecuencias toman el sobrenombre de las bajas frecuencias. Se confunden con esto. Para corregir este fenómeno, aquí tenemos un esquema de procesamiento digital de una señal analógica que vimos en uno de los videos del inicio. Entonces, antes del convertidor analógico digital hay que colocar un filtro que se llama filtro de anti-aliasing. Y el filtro de anti-aliasing es un filtro pasabajo muy selectivo que tiene una frecuencia de corte que es igual a Fmax. Entonces, nosotros aquí forzamos que la señal analógica tiene componentes frecuenciales hasta este valor, ¿no?, de Fmax. Y eso nos da garantía de que la frecuencia de muestreo que se escoja va a cumplir el teorema del muestreo, por lo tanto las muestras van a representar adecuadamente la señal analógica y por lo tanto la señal digital que se obtenga para después hacer el procesamiento va a ser una señal válida. Entonces, a continuación les voy a mostrar un video que representa de manera práctica, es un ejemplo de esta situación de incumplimiento del teorema del muestreo. Aparece este fenómeno de aliasing. Esto es un ejemplo del fenómeno de aliasing. Las aspas del helicóptero no están detenidas. Lo que ocurre es que los fotogramas, los frames que toma la cámara, se hacen a la misma velocidad que giran las aspas. Y esto termina por crear la ilusión. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.